La Tierra pudo haber sufrido un mayor número de grandes terremotos que los que se tienen en el registro histórico. Una investigación sugiere que no hay documentación de la mitad de todos los terremotos de una magnitud mayor a los 8,5 grados en la escala de Richter que ocurrieron en el siglo XIX. Por ello, los científicos están revisando y analizando documentos históricos en busca de los temblores perdidos. Según la Enciclopedia Británica, el mínimo de Dalton, también llamado mínimo moderno, periodo de actividad reducida de manchas solares que ocurrió aproximadamente entre 1790 y 1830, fue nombrado por el meteorólogo y químico inglés John Dalton. La actividad de las manchas solares aumenta y disminuye con más de un ciclo de 11 años. Durante el mínimo de Dalton, el ciclo solar continuó. Sin embargo, el número de manchas solares en el pico de los ciclos solares fue aproximadamente un tercio del observado durante los ciclos solares normales. Los 3 ciclos solares que ocurrieron durante el mínimo de Dalton también tuvieron periodos inusualmente largos de inactividad de manchas solares. No hay duda que la historia oficial nos ha ocultado de muchos eventos de nuestro pasado, especialmente a finales de los 1700 y principios de los 1800, que es donde se nos señala que ocurrió el mínimo de Dalton. Coincidentemente, en Latinoamérica las fechas de independencia concuerdan con este periodo. ¿Será que los desastres naturales y cataclismos dictaron un reinicio de la sociedad? Son preguntas que quizá no sabremos con exactitud la respuesta, pero la correlación del clima, los cataclismos intensos y el surgimiento de nuevas repúblicas es muy evidente. Este análisis no es absolutamente una conclusión final, más bien es una invitación a todos aquellos investigadores a continuar buscando la verdad de nuestra historia. Aún con la limitación de la documentación de finales del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, sí hay reportes tanto del clima como de los cataclismos que sucedieron en el mundo durante este periodo conocido como el mínimo solar de Dalton. Nuestra actual generación ha visto catástrofes grandes en los últimos años. Sin embargo, los eventos narrados en los 1800 parecen ser más intensos de lo que nuestros ojos han visto. Empezaremos echando un vistazo a los reportes del clima de principios del siglo XIX. WeatherWeb.net es un sitio educativo del clima donde una de sus opciones es ir al pasado y ver el reporte de lo que más resaltó del clima en esos años. Con respecto al resumen de los primeros 40 años del siglo se afirma: estos primeros 40 años del siglo XIX a menudo contenían referencias a lluvias excesivas e inundaciones. Cabe recalcar que en weatherweb.net mucha de la evidencia es del registro del área de Inglaterra, lo cual limita a saber qué pasó en el resto del mundo. ¿Será que pasaron cosas similares o tal vez peores? En cuanto a Latinoamérica, no hay muchos datos que se puedan encontrar con respecto a la primera parte del siglo XIX. Es como si hubiera un faltante de información del clima en América de esos años. Las únicas cosas que podrían sugerir que Latinoamérica pasó por algo similar, como lo descrito a detalle en Inglaterra, es un artículo del Servicio de Información y Noticias Científicas SINC en enero del 2018, muy reciente, donde se afirma que se recuperaron datos del clima de muchas partes de Latinoamérica, pero todavía no están disponibles al público en detalle. Un journal oficial llamado La Climatología Histórica en Latinoamérica, Desafíos y Perspectivas, donde se muestra un mapa de Mendoza, Argentina, en diferentes tiempos, y en la primera parte del siglo XIX se ve más lleno con agua. Además, el estudio se enfoca de 1860 para adelante, pero nada antes de ese año. Y por último, un estudio llamado El clima de la Tierra a lo largo de la historia, donde se nota que no hay datos antes de 1860.
Volviendo a WeatherWeb, del área de Inglaterra, una de las cosas que más llaman la atención es que se reportan 7 inviernos severos. Aquí es donde te preguntas, ¿qué necesita un invierno para ser catalogado severo? De 1809 a 1819 se reporta. Después de un periodo relativamente benigno, desde 1790, estos años volvieron a inviernos a menudo duros y veranos inestables, fríos y de mucha agua. La década de 1810-1819 fue la más fría en Inglaterra desde la década de 1690. Ya cuando nos vamos a los detalles vemos, en 1808 la caída de granizo dañino afectó a los condados en el suroeste de Inglaterra por la tarde-noche del día 15 de julio. Según los informes de la época, el diámetro de gran parte del granizo era de 11 centímetros y se registraron muchos daños, incluidas lesiones y muerte de personas a la intemperie. Si estos informes son correctos, entonces esta tormenta de granizo de 1808 produjo los diámetros de granizo más grandes para Gran Bretaña conocidos. Se sabe que el río Támesis, en Londres, es una amenaza para la ciudad, y por eso es que en 1983 se construye un sistema de barrera tipo presa para prevenir una inundación. En 1979, el diario El País escribió lo siguiente del Támesis. La amenaza de desbordamiento del Támesis no es nueva y ha causado serios desastres en la historia reciente de Inglaterra. La causa de estas inundaciones hay que encontrarlas en el progresivo hundimiento de Londres, que reposa en un débil lecho de arcilla, como consecuencia de la elevación de la costa norte de Escocia, a un ritmo de 33 centímetros por siglo. Sin embargo, en 1809, volviendo a WeatherWeb, se describe un tipo diferente de inundación. Luego, el 24 de enero, lo que se describe como lluvia intensa, junto con el deshielo, produjo un aumento rápido en las aguas del Támesis sobre la superficie casi sólida. El resultado fue una gran inundación que causó mucho daño que, entre otras cosas, eliminó el arco central del puente de Wallingford, parte del antiguo puente en Whitley, y puentes dañados o destruidos río abajo. Ha sido apodado por algunos la Gran Inundación del Támesis. Otra cosa que llama la atención es la neblina en Londres. Se reportó que en octubre de 1809 hubo neblina continua por 11 días y que por 3 días fue espesa, afectando la visibilidad. En enero de 1810 fueron 10 días de neblina. Otra anomalía que se menciona es la de un tornado. Lo más curioso es que los tornados en Inglaterra son comunes. En un artículo del Daily Mail se afirma que Inglaterra es la capital del tornado en el mundo, que tiene la mayor cantidad de tornados por milla cuadrada. Londres tiene un 6% de chance para un tornado y que, curiosamente, el área más común para tornados es el valle que lleva el mismo nombre del río previamente mencionado, Támesis. Según WeatherWeb, lo que se cree que es el tornado más fuerte de Gran Bretaña, conocido y aceptado, ocurrió en diciembre de 1810. Se le ha asignado una categoría de T8 en una escala de 10 puntos. El clima extremo siguió presentándose en Inglaterra al punto que el río Támesis se congeló y las personas lo usaban para esparcimiento. Ya en los 1600 había pasado de hecho, durante el mínimo de Maunder, el cual es el mínimo solar previo al que estamos analizando en este video. Para el lunes 17 de enero de 1814, la tormenta se había vuelto tan severa que los periódicos opinaron que esta era la peor desde 1795. En Dublín la nevada fue tan severa que las personas quedaron atrapadas dentro de sus casas y se informa que no hubo acceso a Canterbury por al menos 6 días. El invierno de 1821 y 22 se describe de la siguiente manera. Inundaciones significativas a lo largo del Támesis durante los meses de diciembre y enero. Se informaron inundaciones de varias partes del país. También se afirma que este invierno a menudo fue acompañado de tormentas. El 8 de febrero de 1823 se reporta una gran tormenta de nieve en Inglaterra y que la única manera de salir era haciendo túneles en medio de la nieve. Este frío se extendió para que el verano de ese año fuera uno de los veranos más fríos de Inglaterra y Gales. Se reporta inundación del río Támesis de nuevo y las tormentas causando un daño grande en Gales el 17 de diciembre de 1823. Una de las cosas más notables fue lo que se narra en la noche del 22 de noviembre de 1824. Una depresión vigorosa, que casi con seguridad produjo un fuerte oleaje, afectó a gran parte de la costa sur de Inglaterra, con los fuertes vientos causando mucho daño lejos de la costa.
Un oficial naval comparó la fuerza del viento y sus efectos en las zonas costeras con la de un huracán de las Indias Occidentales. De hecho, en un informe después del evento, se le cita diciendo que la fuerza del viento era mayor que la de un huracán. Mientras todo esto estaba pasando con el clima en estos primeros años de los 1800, había una serie de cataclismos que impactaron al mundo también, especialmente en Latinoamérica, y que complementan la historia del mínimo solar de Dalton. Antes de listar los principales cataclismos, veremos un fenómeno científico que ha sido ligado a terremotos y que de alguna manera no se nos habla muy a menudo: la licuefacción. Hice una pequeña mesa vibradora que usa un ventilador de caja, así que voy a ver si esto funciona como una demostración de clase para mostrar licuefacción. Este es nuestro pequeño macizo húmedo, no consolidado. La gente viene, no se dan cuenta de que están en una área muy propensa a terremotos si el gran terremoto ocurre cada 100 años. Entonces vienen, construyen estos rascacielos. Tantos años pasan, no hay problemas, ¿no? Estamos construyendo todo este potencial elástico a medida que las grandes placas se mueven y finalmente la fricción no puede soportarlo más y se produjeron los terremotos. Miren cómo se convierte en líquido. Entonces, ¿se parece a lo que sucedió en México? The Enquirer, uno de los diarios de Virginia, de Estados Unidos, el 2 de abril de 1811, reporta lo siguiente del terremoto: que Curacoa y parte de Bonaire, en Santo Domingo, antigua capital de Haití, se hundió por un terremoto, escrito en mayúscula, el 9 de febrero con todos los barcos en el puerto. La revista Inside Science, en su edición del 15 de enero del 2010, nos describe un poco de lo que pasó en 1811. La última vez que se rompió esta falla, en 1811, se dijo que las vibraciones causaron que las campanas de las iglesias sonaran tan lejos como hasta Boston. Todo parece indicar que fue un terremoto de proporciones enormes, pero por alguna razón falta documentación. ¿Será este uno de esos terremotos perdidos mencionados al principio de este video? A nivel internacional se escucha más de la falla de San Francisco en California, pero la falla de Nueva Madrid en Estados Unidos debe tomarse en cuenta, especialmente porque fue básicamente una temporada de terremotos y sismos que destruyó 5 estados de la nación. El sitio oficial del gobierno de la ciudad de Nueva Madrid del estado de Missouri en su página nos describe lo siguiente: los terremotos de Nueva Madrid fueron los mayores terremotos en la historia de Estados Unidos. Ocurrieron en el Valle Central de Mississippi, pero se sintieron tan lejos como la ciudad de Nueva York, Boston, Montreal y Washington, D.C. El presidente James Madison y su esposa Dolly lo sintieron en la Casa Blanca. Las campanas de la iglesia sonaron en Boston. Desde el 16 de diciembre de 1811 hasta marzo de 1812, hubo más de 2.000 sacudidas en el medio oeste central y entre 6.000 a 10.000 sacudidas en el sureste de Missouri, donde Nueva Madrid se encuentra cerca de la unión de los ríos Ohio y Mississippi. Cabe recalcar que el río Mississippi es el más importante del país y empieza en Minnesota, que es uno de los estados fronterizos con Canadá, y desemboca en el Golfo de México. El sitio de la ciudad de Nueva Madrid continúa describiendo: el Mississippi corría hacia atrás. Después del terremoto del 7 de febrero, los barqueros informaron que el Mississippi en realidad corrió hacia atrás durante varias horas. La fuerza de levantamiento de la tierra a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid creó el lago Reelfoot, ahogó a los habitantes de una aldea india, volvió el río contra sí mismo para fluir hacia atrás, devastó miles de acres de bosque virgen y creó 2 cascadas temporales en el Mississippi. Los barqueros en lanchas planas sobrevivieron a esta experiencia y vivieron para contarlo. El sitio de la ciudad de Nueva Madrid continúa describiendo acerca de las grietas. Como el área general experimentó más de 2.000 sacudidas en 5 meses, la gente descubrió que la mayoría de las grietas que se abrían durante un terremoto corrían de norte a sur, y cuando la tierra comenzaba a moverse, cortaban árboles en dirección este-oeste y esperaban usar el árbol como puente. Hubo personas desaparecidas, que probablemente fueron tragadas por la tierra. Algunas fisuras sísmicas se extendieron hasta 5 kilómetros. Arena hierve. La ebullición de arena más grande del mundo fue creada por el terremoto de Nueva Madrid.
Tiene 2,25 kilómetros de largo y 136 acres de extensión, ubicado en el sureste de Missouri, a unos 13 kilómetros al oeste de Hayti, Missouri. Bolas de alquitrán sísmico. Pequeños gránulos hasta bolas de alquitrán del tamaño de una pelota de golf se encuentran en forúnculos de arena y fisuras. Son petróleo que se ha solidificado o nódulos petrolíferos. Luces de terremoto. Las luces destellaron desde el suelo causadas por la compresión de los cristales de cuarzo. El fenómeno se llama sismoluminiscencia. Algo para rescatar del sitio del gobierno es que hace mención a lo que la astronomía y ciencia oficial llaman cometa, de la siguiente manera. Los terremotos fueron precedidos por la aparición de un gran cometa que fue visible en todo el mundo durante 17 meses y fue más brillante durante los terremotos. El cometa, con una órbita de 3.065 años, fue visto por última vez durante la época de Ramsés II en Egipto. En 1811-1812 se llamó cometa de Tecumseh o cometa de Napoleón en Europa. Acerca de estos terremotos de Nueva Madrid, existe un museo dedicado a este suceso. Hay una mujer que desciende de sobrevivientes a esta catástrofe y trata de actuar como si ella fuera la sobreviviente para contarnos lo que experimentó durante los terremotos. Les diré lo que recuerdo. Ese primer gran terremoto, ustedes saben, nadie de nosotros sabía qué esperar. No estábamos esperando nada. Era la madrugada de las 2 de la mañana, estábamos durmiendo y de repente una enorme sacudida que nos tiró de nuestras camas y pensamos que nuestras casas se iban a caer. Empezamos a salir de la casa deprisa y ninguno de nosotros tenía una linterna. No pudimos encontrar nuestras mechas, ni siquiera nos pudimos encontrar a nosotros mismos en la oscuridad. No había luna, había sido una noche de tormenta. Pero el vapor oscuro repentino oscureció todo, incluso las estrellas, no podíamos ver nada. Luego, lo otro fue el ruido, que desafió cualquier descripción. Hubo este trueno retumbante de debajo del suelo. Era como trueno, pero peor y más vibrante, y venía de todas partes. El suelo se movía, y cada ave y bestia aérea estaba gritando, y por supuesto la gente estaba gritando y corriendo en todas las direcciones, lo cual fue la manera de cómo nos pudimos encontrar. Fue por medio del sonido. Alguien finalmente pudo pasar a través del humo para ir a una de las casas y conseguir algo de fuego. Así que pudimos hacer una fogata, pero eso fue en la madrugada, que alcanzó para el resto de la noche. Pero a veces simplemente nos acurrucamos en nuestras colchas y esperamos por la mañana. Afortunadamente no estaba tan frío en ese punto de la noche, sin embargo sí se puso frío después. Y esperamos por la salida del sol y pensamos, por dicha al menos tenemos algo de luz y podemos ver. Y ese sol solo había estado arriba por un poco de tiempo y es cuando hubo otra enorme sacudida. Pensamos, ¿cuánto más va a seguir esto? Nadie sabía en ese momento que continuaría por meses. La gran sacudida no fue hasta 3 meses después, en febrero. El primero fue el 16 de diciembre. Luego hubo otro grande el 23 de enero. Y del 23 de enero al 4 de febrero, la tierra era un movimiento casi continuo, como las olas en un mar apacible. Yo sé que es difícil de creer, pero les estoy contando lo que vi. Y después llegamos a la sacudida más fuerte, el 7 de febrero. Y ese fue el que sobrepasó a todos los demás, y la mayoría de las personas estaban despiertas y salieron seguidamente porque pensaban que se estaba poniendo peor. Nadie sabía realmente que después de esa gran sacudida empezarían a disminuir. Un mes después de lo experimentado en Estados Unidos, Venezuela sufre uno de sus peores terremotos. The Enquirer, el mismo diario mencionado anteriormente de Virginia, en su primera plana del 1 de mayo de 1812, describe lo ocurrido en Venezuela de esta forma. Extracto de una carta de un comerciante en La Guaira a su corresponsal en Nueva York, fechada el 1 de abril. Percibirás con esto que todavía estoy vivo, aunque el peligro y la miseria en los que hemos estado desde la última vez están más allá de la concepción. El 26 a las 4 p.m. tuvimos un terremoto aquí, que ha arruinado completamente esta parte de la provincia. No hay una casa en pie que cualquier persona se aventuraría a permanecer en forma en una sola hora, y 9/10 partes de la ciudad están al nivel del suelo.
Se calcula que de 1.500 a 3.000 personas han perdido la vida. Caracas ha compartido el mismo destino. Estuve allí cuando ocurrió la terrible catástrofe y escapé corriendo de la casa a un gran patio en el que nada podía caer sobre mí y donde permanecí hasta que terminó. Hemos tenido una o más sacudidas todos los días desde entonces. Otra carta de uno de los testigos está en el mismo periódico y dice así: extracto de una carta fechada el 4 de abril de 1812, La Guaira. El estimado de muertos es 9.000 en Caracas y 1.500 en La Guaira. El terremoto comenzó a las 4:07 p.m. El horror de la vista de los heridos y destrozados, hombres, mujeres y niños, no se puede describir. Nunca vi algo tan terrible. Todos los muertos, tal como se encuentran, son transportados y arrojados en montones y quemados. La conmoción vino del oeste y continuó de 2,5 minutos a 3 minutos. Previo inmediatamente antes de la sacudida, el suelo se abrió en surcos, nos levantó, dobló y nos retorció con la flexibilidad de un gran mar pesado. Tres años después de lo ocurrido en Venezuela, el monte Tambora, localizado en la parte norte de la isla Sumbawa, Indonesia, hace lo que se considera la mayor erupción del mismo y del mundo también. Según la Universidad de Berkeley, el volcán mató más de 60.000 personas en lo que hoy día es Indonesia y convirtió el verano en un invierno en el hemisferio norte. También se afirma que, debido a que Tambora expulsó gas sulfuroso que generaba aerosoles de sulfato en la atmósfera que bloqueaban la luz solar, la erupción creó un año sin verano, lo que provocó escasez de alimentos, la gente comía gatos y ratas, y dificultades muy generales en Europa y el este del norte de América. El periódico Omaha Sunday Bee del estado de Nebraska, Estados Unidos, en 1871, nos habla de la erupción de 1815 así: el cráter fue causado por la erupción del monte Tambora en 1815, cuando todo el vértice de la montaña, una masa más alta y más gruesa que todo el monte Washington, fue volada en el aire. Tambora tenía entonces 3.900 metros de altura y 2.400 metros de ella fueron enviados hacia el cielo. La explosión fue tan grande que se escuchó en Sumatra, a 1.600 kilómetros de distancia, y también en la isla de Ternate, a 1.450 kilómetros en la dirección opuesta. Esa fue una muestra de los fuegos artificiales de la vieja madre tierra en esta parte del mundo. La erupción de Tambora fue una de las más grandes jamás conocidas. Los capitanes de mar me dicen que el océano a kilómetros de distancia estaba cubierto de madera flotante. Había tantas cenizas en el mar que los barcos tuvieron problemas para atravesarlas, y las cenizas llenaron el aire de tal manera que estaba oscuro durante el día, mucho después de la explosión en Java, a cientos de kilómetros hacia el oeste. Los torbellinos fueron terribles, rompieron los árboles más grandes por las raíces. Hombres, caballos y ganado fueron levantados en el aire y transportados por kilómetros. La población del volcán fue destruida y en total 70.000 de los nativos perdieron la vida. La Nación, uno de los periódicos oficiales de Costa Rica, en enero del 2011, hace un recuento del evento cataclísmico en tierras costarricenses. Tal era la ciudad que fue sacudida por un fuerte terremoto el 7 de mayo de 1822, día de San Estanislao, entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Según el Opsicori, el evento fue producto de un tsunami y de la licuefacción en la barra del río Matina. El terremoto afectó el Valle Central y el Caribe de Costa Rica, más Nicaragua y el oeste de Panamá. Se calcula que tuvo una magnitud de 7,5 en la escala de Mercalli, producto de la convergencia de las placas de Cocos y la del Caribe. Los vecinos de Matina narran que sintieron 3 violentas sacudidas. Raimundo Calvo expresó: hubo 3 terremotos tan grandes que aún no se han visto otros de igual calidad, que, pasados, quedó temblando sin cesar 24 horas, que después ha seguido temblando, que la tierra se rajó en muchas partes en grietas profundas, vertiendo de ellas agua salitrosa y arenillas negras, que los ríos y bahías crecieron y se inundaron, poniéndose también todas aquellas aguas salitrosas. El volcán Vesubio es probablemente el volcán más activo del mundo. El periódico The Minneapolis Journal de Estados Unidos, en su edición del 15 de abril de 1906, describe lo siguiente: desde que Pompeya y Herculano fueron destruidos, el Vesubio ha estado estallando con gran frecuencia. Se han producido 60 erupciones importantes y muchas más de carácter menor. La de 1822 resalta por lo siguiente:
Antes de la erupción de 1822, la cumbre del Vesubio era una llanura áspera y rocosa, cubierta de lava y escorias, y se rompía por grandes fisuras de las que salían nubes de humo y vapor. Pero con la explosión de la parte superior se hizo un gran abismo elíptico de casi 5 kilómetros de circunferencia y más de 1 kilómetro de diámetro, que ha sido el más grande hasta la fecha. Este tenía 610 metros de profundidad, lo que demuestra que la cabeza de la montaña no solo fue volada, sino que fue arrancada por las raíces. El periódico Southern Argus de Columbus, Mississippi, en su edición del 19 de marzo de 1839, nos describe de una erupción menor cerca de esa fecha. Si la erupción hubiera continuado como comenzó, deberíamos haber visto una repetición de lo que sucedió en 1822, cuando durante 3 días Nápoles estuvo cubierta de cenizas y las velas tuvieron que encenderse a mediodía. ¿Qué tan oscuro tiene que estar el día para que al mediodía tengas que encender velas? Casi un mes después, Chile experimenta uno de los más importantes terremotos de su extensa historia. Según el sitio sismo24.cl se dice, en dicho 1822 hubo un intenso terremoto en Copiapó. Sin embargo, al ubicarse este asentamiento casi en el borde de lo que en ese tiempo se llamaba despoblado de Atacama, tuvo pocos efectos sociales. Un par de semanas después vino otro aún mayor, y este sí que se ubicó más próximo a la zona central. El 19 de noviembre de 1822, en Valparaíso, hubo un día extraño con gran marejada, pero sin viento. A las 10 de la noche surgió un enorme ruido de la tierra, y ésta se movió. Este primer movimiento fue suave, y muchos pudieron salir de sus casas y ponerse a salvo, y esto en buena hora porque vino un segundo movimiento, y con este se desplomaron de golpe todas las iglesias de Valparaíso. El cronista Longville Bowell, citado por Leopoldo Castedo, escribe: el ruido que acompañó al temblor fue espantoso. En vez del ruido normal de los temblores, semejaba a descarga de truenos subterráneos. El terremoto duró 3 minutos, y en ellos el mar se retiró y regresó 3 veces con olas de hasta 4 metros. Pero lo que terminó de crear espanto fue el paso de un meteoro o estrella fugaz. La desesperación popular llevó a la gente a volcarse en la religión, a despecho de la evidencia de que las iglesias estaban tan en el suelo como las casas particulares. Salieron predicadores y religiosos a gritar que el terremoto había sido un castigo del cielo. El Cosmopolita Diario de Santiago de Chile, el 23 de noviembre de 1822, describe el evento de esta manera: el 19 de noviembre será memorable en los anales de los terribles terremotos terrestres en nuestro hemisferio. A las 10:03 de la noche, después de un calor sofocante, se sintió un temblor cual no se había experimentado en este país desde el año de 1730, procedido de un estruendo formidable, amagando la total ruina de la capital. Las vibraciones de la tierra continuaron, y a eso de las 3 de la mañana del 20, hubo un temblor sin ruido sensible y con poca sacudida. Casi media hora después se vio un meteoro, semejante a una conflagración, que produjo instantáneamente la claridad del crepúsculo de la mañana. Hay reportes de más terremotos en 1822, pero solo nos enfocamos en los de Chile y Costa Rica por la cantidad de detalles que ambos presentan. La revista Credencial de Colombia describe estos dos eventos de la siguiente manera: Colombia tal vez ha sido más afortunada que la mayoría de las naciones en materia de temblores y terremotos. Durante la colonia son dignos de recordar los terremotos de 1763 y 1785. Durante el siglo XIX, los de 1826 y 1827 y el que destruyó Cúcuta en 1785. Para el terremoto de 1826, el diario Phoenix Gazette de Estados Unidos del 23 de octubre se escribió: en la capital, Bogotá, de este miserable país, que ha enloquecido a Inglaterra, se han producido varios terremotos en el mes de junio. Esto ha dado motivo al clero y a los monjes para vociferar en contra de extranjeros y masones, al predicar en las calles que estas convulsiones de la naturaleza han sido traídas por sus maquinaciones. Para el terremoto de 1827, el periódico Evening Star hizo una nota hasta el 15 de julio de 1947. El artículo empieza hablando de un reciente terremoto en 1947 en la localidad de Pasto, que colinda con la frontera de Ecuador. Se habla de una serie de temblores y que se fueron en dirección a Bogotá. Este terremoto no parece ser tan intenso como el de 1827
y que en un párrafo se hace la comparación. Se informó que la población de la ciudad, que fue devastada por un terremoto en 1827, se vio afectada por el pánico y se dijo que los refugiados huían del área. Se decía que los servicios de electricidad y agua ya no funcionaban. Queda claro que hay una importancia muy grande de los terremotos de 1826 y 27 según la revista local de Colombia. Sin embargo, al parecer no hay mucha información al respecto. ¿Será este otro de esos terremotos perdidos de los que hablamos al inicio? Si sos de Colombia y Ecuador y sabes de alguna información de estas fechas, coméntanos en los comentarios. Con esto terminamos este viaje histórico de anomalías del clima y cataclismos durante el mínimo solar de Dalton, que ocurrió entre 1790 y 1830. Sabiendo que hay disponible la mitad de documentación de hechos catastróficos de la primera mitad del siglo XIX, y que este mismo periodo decisiones disque políticas fueron tomadas, como las llamadas independencias, definitivamente alza la pregunta de cuánto tienen que ver las catástrofes en terminar etapas, y por qué los libros de historia lo ignoran. Sus comentarios serán más que bienvenidos. Hasta la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.